Buenas tardes. Gracias por su presencia. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Gabriel Berríos Pino, de la empresa Frutos Digitales. Les voy a comentar el breve resumen de su trayectoria que nos envió. Gabriel es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Concepción y licenciado en Estética por la Universidad Católica de Chile, ambas de esta misma institución. Ha realizado proyectos de comunicación para el desarrollo en México, en Chile y Estados Unidos. Ha ganado fondos de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, los Consejos Nacionales para la Cultura y las Artes, tanto de México como de Chile, y otros organismos internacionales. Ha sido consultor para la creación de estrategias comunicacionales para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México, para la Organización Internacional del Trabajo y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otros. También es realizador y productor de series de televisión financiadas, entre otros, por el Consejo Nacional de la Televisión de Chile, y ha sido premiado por la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Le damos la bienvenida a Gabriel. Bueno, muy buenas tardes. Cuando me plantearon la posibilidad de poder hablar sobre el lenguaje audiovisual para los planetarios digitales, desde un comienzo pensé que era un gran desafío, ya que en nuestros países recién estamos haciendo algunos experimentos de diversas categorías, quizás un primer paso que nos lleva a un segundo o un tercero, y eso es incipiente. En Latinoamérica eso es muy incipiente. No nos comparamos con todo el background que tienen tanto en Europa como en Estados Unidos. Sin embargo, cuestionarnos cómo deberían ser las reglas que se nos presentan con este nuevo lenguaje audiovisual es una tarea que tendríamos que en un momento empezar a darnos, ¿no? Busqué información, traté de buscar con otros colegas de Latinoamérica, también en Chile. Tuve la oportunidad de conversar con Alejandro hace varios meses, el colega que vino desde el Planetario de Santiago, pero ellos también se abocaron fundamentalmente a la producción, pero no se habían cuestionado fundamentalmente cuáles podrían ser las nuevas reglas, ¿no?, que determinan la realización audiovisual en este nuevo formato, al menos nuevo para nosotros, ¿no? Ya sabemos que en México recién hace dos o tres años que se están impulsando la creación de producción audiovisual para domos, ¿no? Por lo tanto, es un desafío que tenemos que en algún momento enfrentar, y seguramente con la colaboración de los colegas de Europa y de Estados Unidos que tienen ya bastante escrito sobre el tema, podemos como guiarnos. Sin embargo, hay cuestiones que tenemos que nosotros comenzar desde el comienzo. Hace poco, no sé, hace 1 hora y media, 2 horas que vimos la producción audiovisual del señor Thomas Kraupe, quisiera preguntarle a ustedes cuáles, por ejemplo, a 2 personas en particular, cuáles fueron las diferencias que vieron o que sintieron cuando están en un planetario de inmersión digital a cuando están enfrente de la televisión. ¿Hay alguna variación? Por ejemplo, Roberto Duque. Cortito. No, es completamente diferente la experiencia. Ahí estás dentro del lugar y pues esto es un lugar de inmersión y se logra con estas producciones. ¿No? A diferencia de la televisión, ¿qué nos pasa con la televisión? A ver, tú, Carla, que está... Bueno, la televisión es solamente como una fotografía, está perfectamente establecido el límite, sé dónde empieza y dónde termina, no me puedo meter ahí, no, tengo que necesitar mucha imaginación o mucho tequila. Bueno, justamente eso, o sea, son 2 lenguajes totalmente distintos, ¿no? Uno está encriptado en un recuadro y el otro nos da la sensación de la totalidad. Por lo tanto, las reglas que tenemos para producir los distintos idiomas audiovisuales también han de ser distintas, ¿no? Las sensaciones que nos causan son distintas, las reglas de construcción del audiovisual, de este tipo de audiovisual, también han de ser distintas. Vamos a verlo entonces en esta pequeña conversación que tendré con ustedes. Hoy día ya vimos, yo también aquí me equivoqué, no tenía idea de que, por ejemplo, si no hubiese sido por la charla hace poco, me doy cuenta que la aparición de los domos quizás viene hace como 300 años atrás más o menos, pero
la información que yo tenía era que fundamentalmente el origen del domo, ¿no? Tal como lo ven ahí, viene más o menos, de hecho, en 1919 con esta invención del físico berlinés Walter Bouserfeld, ¿no? Que construye la cúpula del planetario de Jena en Alemania, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta construcción, de lo que más se tiene como información, o a quien se le da quizás la estrellita por haber creado este lenguaje, este nuevo espacio, es de un norteamericano, ¿no? La licencia de creación del nombre y la estructura llamada Smart Dome se patenta gracias al trabajo de este inventor, arquitecto, ingeniero, matemático, cosmólogo, llamado Richard Buckminster, en el año 1954. Entonces, siempre que buscamos información, generalmente se nos remite a este señor, ¿no? Olvidando quizás también los antecedentes, el primer antecedente que dije recién, y también el antecedente que ahora nos compartió el doctor Kraup. Sin embargo, podemos pensar que, o sea, sabemos que la estructura del domo tiene que ver un poco con la civilización, con el hombre. El hombre siempre ha utilizado la estructura del domo o la cúpula desde tiempos inmemoriales, quizás, ¿no? Cada vez que nosotros pensamos en una cueva, ¿no? Generalmente, ¿cómo dibujamos una cueva cuando somos niños? Ahora mismo, ¿cómo la dibujaríamos? ¿No? Simplemente como un domo, ¿no? El domo es un espacio, ¿no? Es un espacio que siempre ha estado presente, ¿no? Desde el origen del hombre. Ha sido un lugar que nos ha cobijado, que nos ha protegido, ¿no? Que también nos da, de cierta manera, cierta identidad, una identidad de grupo, quizás de clan, a lo largo de la historia, ¿no? Es un lugar importante que ha tenido como, quizás desde que el hombre es hombre. Primero quizás se refugió en cuevas. También vemos que algunas edificaciones que es característica para todos nosotros, que vinculamos inmediatamente con Alaska. También algunas tiendas, esta es como del desierto de Gobi, aunque ahí se ve pastito, pero de ahí saqué la fotografía, ¿no? Entonces, y también vemos que pensando en el futuro, casi todos los proyectos que tienen que ver con poder llegar con nuestra vida a otros planetas, también la estructura que más se ocupa es la del domo. Sí. Y también cuestiones que tienen que ver con hitos políticos muy importantes. El domo está presente como en nuestra vida desde siempre. Aquí está el Capitolio en Estados Unidos, y aquí esto es como de 1800 más o menos, y este es como 1770, que es el Kremlin, que es el edificio del Senado del Kremlin, ¿no? Por lo tanto, quizás el domo siempre ha estado, ¿no? En nosotros, tiene que ver con nuestra historia y tiene como diferentes sentidos, ¿no? Ahora que nosotros estamos trabajando con este nuevo formato, también tiene un nuevo sentido para nosotros. Las personas que invitamos a que compartan con nosotros una producción para domo, les otorgamos una posibilidad de sentirse cobijados, parte de un grupo, ¿no? Quizás sería bueno también ver eso, investigar qué pasa con la gente cuando está ahí, qué sensación les otorga. No sé si hoy día muchos de ustedes se dieron cuenta que cuando veíamos la película, el domo, al darnos la sensación, una sensación creada ficticiamente, tal como decía el señor Kraupe, porque lo que hace es con artilugios digitales y físicos darnos esa sensación, ¿no? Lo que es falso, ¿no? Es como un engaño un poco del cerebro, se engaña el cerebro para darnos esa sensación. Aquí vamos a ver cuáles podían ser las diferencias, ¿no? Hay diferencias, casi todos sabemos un poco de cuando todos hemos tomado una cámara fotográfica, o aquí el compañero está haciendo el audiovisual. Las reglas que tiene él para la producción de un audiovisual son absolutamente distintas a las que nosotros tenemos para la realización de una producción de domo, ¿no? Si bien es cierto, mi única experiencia en producción audiovisual de domo es la que estamos haciendo con Milagros, ¿no? Sí nos enfrentamos a muchísimos desafíos, porque tanto los animadores y yo como productor siempre habíamos trabajado en el formato televisivo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que muchas veces fallábamos cuando, si no nos percatábamos de que el formato era distinto y si no actuábamos con nuevas reglas, íbamos a fallar, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que el día de ayer el compañero chileno Alejandro comentaba que cuando
cuando partía el cohete de esta niñita de Laura, ¿no? Que todos identificaron, decía que el animador lo primero que hizo fue como partir de un cohete de aquí para allá, ¿no? De arriba hacia abajo. Sin embargo, en el domo, partir de arriba hasta el otro lado significaría que chocaba con nuestra espalda, ¿no? Entonces, cosas tan lógicas como esa, por supuesto, cuando empiezas a trabajar, no te das cuenta hasta que ya tienes que tener asesoría, te das cuenta de estas problemáticas, ¿no? Y hay que entonces pensar en cuáles van a ser esas reglas que van a regir nuestra producción, ¿no? Y era un desafío, por lo menos para nosotros, que era algo nuevo, ¿no? Si bien es cierto, también contamos con la colaboración, felizmente, con la colaboración de los compañeros del European Southern Observatory, hubiésemos dado muchos más, nos hubiésemos encontrado con muchos más topes, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco justamente de esas grandes diferencias que hay en la gramática del audiovisual, ¿no? Todos conocemos un poco esas reglas que son fundamentales en la creación de audiovisuales. Seguramente aquí el colega a mí siempre me va a poner en algunos puntos esta regla, es que la de los 3/3 es fundamental en la producción audiovisual común y corriente, ¿no? Lo que tenemos que hacer, según esta regla, es dividir la pantalla, que es rectangular, ¿no? En estas partes, en 9 partes iguales. Y generalmente, o lo que debemos de hacer, es poner lo más importante, ya sea un personaje o una acción o una cosa, en estos puntos de interés. ¿Por qué en estos puntos de interés? Porque esos puntos de interés son los que por lógica la gente que está observando un audiovisual de estas características pone atención. Mentalmente se va a ir a esos puntos, sí o sí. Pero eso, como vemos, no nos funciona en la producción audiovisual, ¿no? Porque el formato es absolutamente distinto y es muy engañoso, ¿no? Aquí vamos a ver otra parte otro ejemplo de la gramática audiovisual común y corriente, que si los usáramos, ¿no? Sin pensar en que estamos trabajando con un nuevo formato, fallaríamos de manera muy continua, ¿no? Generalmente en televisión, cuando uno va hacia adelante, voy a hacerle un ejemplo que es bien, o sea, es como si yo fuera caminando, este es el comienzo y este es el final. Siempre a uno le dice, empieza a grabar antes de que la gente entre a pantalla, ¿no? Son las cosas que te dice tu profesor de audiovisual. Entonces, si esta es la pantalla, pongamos la mesa, tengo que empezar a grabar antes para que mi entrada sea natural y luego me dé tiempo para salir. Pero ¿qué pasa con la pantalla para domo, ¿no? Es un escenario absolutamente distinto. No tenemos esas reglas, ¿no? También cuando ustedes ven las noticias, generalmente en las noticias lo que hay una parte, esto es lo que se nos enseña en comunicación social, cuando producimos como videos, etcétera, ¿no? Te dicen que la persona que esté hablando siempre tiene que dejar un espacio hacia donde estaría su contrapunto. Imaginemos que estas dos personas están conversando, ¿no? Te dicen, esta persona tiene que estar a la izquierda de la pantalla, dejando un espacio aquí, para que dé la sensación de que está mirando hacia algún lado. Y esta otra, que le dejamos un espacio a la pantalla para que se encuentren con las miradas. Imagínense este cuadro con este, ¿no? Esas reglas tampoco funcionan acá. Son distintas, podrían funcionar, pero hay que cuestionarse como las reglas que siempre nos enseñaron en la producción audiovisual común. Y aquí voy a citar, ¿no? A Ken Kelman, que él dice, el antiguo cine elimina la experiencia, haciéndonos ver las cosas junto con o a través de un protagonista con el que nos identificamos y una trama en la que estamos atrapados. El espectador se reduce a un observador. Ken Kelman es un estadounidense, un crítico de cine estadounidense que lo que hizo fue trabajar mucho con hacer nuevos lenguajes audiovisuales, ¿no? Y por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuando vieron la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Quién querían ser? Lo tienen súper claro. A ver, ¿quién quiere? ¿La princesa Leia o o Darth Vader? ¿No es cierto? Todos queríamos ser, claro, queríamos ser uno de ellos. Queríamos ser uno de ellos porque veíamos las películas, no podíamos verlas nosotros en primera persona, las veíamos a través del personaje, ¿no? Y queríamos ser ese personaje porque era la vida del personaje o los ojos del personaje. No pensábamos ser en nosotros mismos. Pero, por ejemplo, hoy día, ¿qué vieron ustedes cuando se vio el show que vimos hace poquito tiempo? ¿Necesitábamos ser alguien más o simplemente éramos nosotros? No sé si bueno, es un cuestionamiento. A ver, que alguien me responde y me diga algo. Por ejemplo, allá, compañera, así tú. Como te digo, o sea,
¿Necesitabas ser otra persona para visualizar esto en primera persona o simplemente estando tú ahí presente sentías que todo venía hacia ti, que tú eras el personaje principal? Claro. Entonces cuando vemos eso ya cambia absolutamente como las reglas del juego, ¿no? Aquí nosotros no vivimos la vida de otro, no estamos viviendo las aventuras de otro. El cine inmersivo lo que nos hace es que nosotros seamos la primera persona, nosotros vivimos esa aventura. Y quizás muchos de ustedes cuando ven las reacciones de los niños, o cuando ven las reacciones propias o sienten las reacciones propias, se van a dar dando cuenta de esto. Entonces, ¿por qué encanta tanto? ¿Por qué podría encantar aún más, ¿no?, a las personas que asisten a este espacio de un planetario, ¿no? Voy a remitirme muchas veces a lo que dijo el señor Kraupe, porque tenía que ver justamente con esto que quería yo también. Él quizás ahora me iluminó en algunas frases que fueron ahora como más fáciles de poder ver en concreto. Pero la gente se siente tocada, ¿no? Nos sentimos tocados por las estrellas. Algunas veces en el planetario de Cozumel, donde voy a menudo, hay algunos niños, el encargado del planetario dice que algunos niños se ponen a llorar porque si son muy chicos, sienten que las cosas se les vienen encima y por supuesto al ser niños el monstruo se los va a comer o el planeta les va a caer encima. Pero nosotros también, ¿no les despertaron muchas sensaciones en la película que hoy vimos? ¿No? Sensaciones mucho más poderosas y potentes que el típico, como la típica cuadratura, ¿no?, del cine tradicional o de la televisión tradicional. Pero ahora vamos a aquí yo cambié un poco. Dan Kniafus es seguramente una persona que conoce al señor Kraupe, porque además él trabaja, ¿no?, hace mucho tiempo en la producción producción de shows para domos de inmersión digital. Él también trabaja en una organización que se ha preocupado hace mucho tiempo de cuestionarse cuál es este nuevo lenguaje que tenemos que usar, qué debemos tomar en consideración al momento de producir un audiovisual de inmersión digital. Y él dice lo siguiente, ¿no? El cine inmersivo está hecho para nuevos narradores e inspira maneras distintas de crear películas, sin restricciones por los límites de las pantallas tradicionales. Un cineasta inmersivo sitúa al público en el centro de una historia que se va revelando mediante la manipulación de nuestra percepción a través de mecanismos digitales y físicos. Yo ahí le cambié un poquito, entonces él debe ser el 98% de esto, yo le puse como un par de palabritas más para que soy el 2% claro, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Esta es la sensación que nosotros, o sea, esto es lo que nosotros trabajamos, lo que ustedes trabajan, ¿no?, como día con día en sus planetarios. Esa sensación de ser tocado, esa sensación, esa percepción, ¿no?, de estar inmerso en un universo que es distinto. No es simplemente la televisión, ¿no?, es una sensación de completa inmersión. Vamos a comentar como rápidamente cuáles podrían ser como los nuevos productos, herramientas o como plataformas en los que se usan, ¿no?, el planetario o este espacio de creación de atmósferas de inmersión digital, ¿no? Hay cosas de realidad virtual. Muchos me dijeron, había un señor de Sonora que cuando comentó que la primera película que habían visto en su planetario en Sonora había sido, ¿cómo fue el término que usó? Como casi una sensación como psicotrópica, no me acuerdo si dijo eso, pero lo que decía fue, ¿por qué? Porque lo que primero que bajaron por internet fue un show que era de luces y colores, y él debe ser un poquito mayor que yo, de tener como 50, psicodélica, ¿no? Tiene como 50 o 55 años, es un planetario que trabaja con niños, pero lo primero que tuvieron en internet fue bajar esa película y dijo, fue súper psicodélico, ¿no? Entonces, claro, entonces ya es un espacio no solamente para presentar películas que tengan que ver con contenido científico y en la diversificación, tal como lo plantearon hoy día, como lo vimos hoy día, no solamente quizás tenemos que usar las posibilidades de creación de estas películas de inmersión digital para dar cuenta de la ciencia solamente. También, y creo que lo tienen muy claro ya las personas que han estado trabajando esto con muchos años, ¿no?, expresiones como, juegos de realidad virtual, ¿no?, sonido y artes de actuación electrónica, ¿no? Se puede hacer un juego que no tiene límites, la verdad, ¿no? Parece que uno estuviera, ¿no?, como mirando a toda la cúpula del universo. Entonces, tenemos que tratar también de quizás no encuadrarnos solamente en la producción científica, ¿no?
y con la posibilidad de atraer a nuevos públicos. Un poco eso también es lo que intentamos hacer con la película de Arqueastronomía Maya, jugar mucho con una estética que fuera muy mexicana, ¿no? Y que no contara solamente un saber científico, ¿no? Sino que la narración también de esta película, ya la van a poder ver terminada en unos meses más, es que los sitios arqueológicos hablen por sí mismos. Los sitios son los personajes. No necesariamente necesitamos como a un animalito, o no necesariamente necesitamos como a un niñito, que algunos usan muy bien, pero nosotros lo que hicimos fue contar como si los lugares fueran estos personajes, ¿no? Y mostraban sus características, potencialidades de cara a la astronomía maya y a caracterizarla. Bueno, algo que ustedes deben saber. Muchas veces cuando nos ponemos a hablar de dónde trabajamos una película, para qué queremos, ¿no? Siempre se hablan como diferentes términos, ¿no? Sabemos que es full dome, pero en castellano hablamos de domo digital, domo de inmersión digital, show para domo, cine inmersivo, película para planetario digital, cine inmersivo hemisférico. Y finalmente todos esos tienen que ver con lo que ustedes están trabajando, con lo que ustedes están mostrando en sus planetarios y con las posibilidades de realización también que tenemos a futuro y ahora. De acuerdo a este señor, que para mí fue como muy explícito y que tenía ya investigación justamente en este trabajo, en 2014, él es un norteamericano, las comunicaciones sobre experiencias de cine inmersivo pueden clasificarse como expresión de, ¿no?, un lenguaje oral de sonido, un lenguaje escrito relacionado con el guión, un lenguaje visual, un lenguaje experimental y también un lenguaje comercial, ¿no? Vamos a adentrarnos un poquito, ¿no?, en los significados que tiene estos conceptos para esta persona que ha investigado largamente acerca de estas nuevas reglas de realización para el cine de inmersión digital. Primero, un lenguaje aural, un sonido inmersivo de 360 grados, ¿no? Cuando nosotros estamos en un espacio de un planetario, tenemos la posibilidad, ¿no?, de escuchar, tal como hoy día, a pesar de que hoy día sabemos que el sistema no estaba completo, pero, ¿no?, con las bocinas que teníamos nos daba la sensación, ¿no?, de que estábamos dentro de un espacio en que escuchábamos por todos lados el sonido. Es como si estuviéramos inmersos en la situación, inmersos en ese espacio que era irreal, pero que era real, ¿no?, en ese momento cuando se mostraba ese show, cuando vimos la película que nos mostró el señor Kraupe, ¿no? Entonces, para lograr eso, la mayoría de los planetarios, ¿no?, tiene como un sistema que cuenta como con este tipo de sistema de audio, ¿no? Entonces, el lenguaje aural, las características son que tiene un sonido inmersivo de 360 grados. Hoy día me llamó muchísimo la atención cuando el señor Kraupe mencionaba que había un sonido 3D, ¿no? Yo ahí ya me quedé, dije, bueno, ¿a qué se referirá? ¿De dónde saldrá el sonido? Es algo que quizás todavía no sabemos nosotros cuáles serían las características de eso. Yo me imaginaba que salía tanto del suelo como de arriba, pero no me lo pude imaginar, ¿no? Pensando en que, por lo pronto, para nosotros, el sonido en 360 grados es como la máxima expresión que tenemos en nuestros planetarios de la posibilidad de características del sonido de inmersión digital. Seguramente después le preguntaré y usted me comentará en qué consiste la diferencia del 3D, ¿no?, en audio, ¿no? En video ya lo sabemos, ¿no? Hemos tenido la posibilidad, por lo menos el planetario de Cozumel, que tiene esas herramientas, pero en audio, ¿qué desafíos más tenemos por conocer, ¿no? Eso es lo importante, cuántas cosas más aún quedan por aprender, ¿no? Nosotros aquí en México, como saben, soy chileno, pero vivo ya hace mucho tiempo acá. Pero entonces nosotros aquí en México, ¿cuáles son los caminos que aún nos quedan por recorrer? Las conversaciones que tengamos que tener, ¿no? Pensaba que con los técnicos que habían realizado la película de Torreón, por ahí estaba el compañero hace un rato, así, ¿no?, quizás sería bueno decir cuáles fueron los desafíos que se enfrentaron, cómo solucionaron ciertas cosas para que en la película las cosas no se estropearan, habiendo sido pensadas solamente en un rectángulo de televisión, ¿no? También los compañeros que están, Javier Minchaca,
¿no? Y los compañeros que están trabajando ahí, seguramente ellos también tuvieron desafíos que han enfrentado. Habría que también ponernos a conversar y empezar a discutir, a plantear como nuevas soluciones que puedan maximizar nuestro esfuerzo y hacernos entender cuáles son realmente este nuevo lenguaje que necesitamos ocupar para poder actuar con mayor eficacia en el momento de despertar esas sensaciones en el público que nos está visitando, que realmente se sientan tocados por nuestros shows y, como decía también Alejandro, Alejandro ayer de Chile, que no se sientan decepcionados cuando vayan, ¿no? Ese es un gran desafío, ¿no? Ahora es muy fácil para el ciudadano común y corriente tener gran acceso a tecnología, a cosas que le llaman mucho la atención. Está la realidad virtual, los lentes de realidad virtual, vienen como esperando que todas las cosas, que todo sea sorprendente. Entonces tenemos que ponernos en ese lado de buscar cómo sorprender a la gente que va a nuestros planetarios, ¿no? Y tener como esa capacidad de poder producir con el máximo de calidad al que tengamos acceso, ¿no? Y para eso seguramente tendremos que seguir investigando, preguntándonos, buscando mayor información. Bueno, el lenguaje escrito. El lenguaje escrito tiene que ver con el guión, la terminología científica y técnica. El uso del lenguaje debe ser muy cuidadoso y debe intentar representar las nociones culturales de nuestra comunidad, ¿no? Y debe tener en cuenta uso de costumbres de quizás otras comunidades a las que queremos llegar, ¿no? Cuando nosotros empezamos a desarrollar el guión, ya que hay como un pedacito, lo que hice fue copiar el guión que teníamos, ¿no? Para la película Gastronomía Maya, tuvimos como muchísimo cuidado en tratar de que el lenguaje fuera universal, ¿no? Si bien es cierto, hay conceptos mayas que nunca cambiamos, ¿no? Y como esta película pretendemos que, o sea, de hecho se va a traducir a 3 otros lenguajes, ¿no? Teníamos que usar terminología que fuera un poco, que no fuera tan singularmente mexicana, ¿no? Para poder compartirla en otros planetarios alrededor del mundo, ¿no? También que ver cuáles son las características como de las personas que van a ver nuestra comunidad, hasta qué punto está familiarizada con algunos términos técnicos o científicos, ¿no? Por lo tanto hay que también tener mucho cuidado con eso al momento de realizar nuestras producciones. Bueno, cuando nosotros trabajamos en un domo de inmersión digital, tenemos que tener en cuenta quizás estas reglas que yo vi que eran usadas generalmente en la producción audiovisual, ¿no? Primero, ¿no? A pesar de que tenemos los 360 grados, ¿no es cierto? Con el ojo derecho vemos solamente esta porción de la pantalla, sin mover la cabeza. Imaginemos que estábamos mirando directamente. El ojo derecho nos posibilita como ver esto, ¿no? Esta parte, esta área del domo. El ojo izquierdo, esta área del domo. Y con una, podríamos decir, con un rango de 180 grados por 100 grados, 180 por 100. Y dependiendo de dónde se sienta también el visitante, va a tener diferentes perspectivas, ¿no? De lo que está pasando, ¿no? Hoy día, no, o sea, por ejemplo, no era lo mismo sentarse al extremo derecho o al extremo izquierdo que en el centro. Muchas veces, por ejemplo, el técnico de Cozumel, que yo voy habitualmente para allá, Tony, siempre dice, mira, lo mejor es ponerte en esta parte, ¿no es cierto?, en esta área de los asientos, porque hay la mejor visión. Hoy día en la mañana yo me senté al lado derecho y veía un poco deformada, ¿no?, como el domo, ¿no? Entonces tenemos que considerar eso, ¿no? ¿Qué posibilidades quizás haya en el caso de los planetarios que yo he conocido hasta el momento, en donde la gente se sienta así, ver cuál va a ser su rango, ¿no? Y en ese rango también hacer que las cosas sucedan, que los personajes, si es que lo hubiera, se movieran, o poner el máximo de interés, ¿no?, en estas partes del planetario, ¿no? También podemos hablar como de unas líneas de guía del domo, ¿no? Si vemos que toda esta es la pantalla, el domo, cuando uno mira hacia arriba,
el área que tendría acceso a la primera línea, ¿no? La frontal, sería solamente esta, ¿no? Luego, como la gente, o sea, ellos solamente podrían ver esto. Esta parte, la gente que está aquí, como en la mitad, tendría posibilidad de ver esto de acá. Y la gente que se está al final tendría la opción de poder ver esta parte del domo. Sin embargo, cuando uno mueve la cabeza, ¿no? Ya puede como darse cuenta de la totalidad del show. Sin embargo, hay que tener estas consideraciones, ¿no? A nosotros nos pasó mucho también, ahora cuando estábamos haciendo la película, las partes que eran, las animaciones era dónde ponemos la animación. Me contaba Milagros que ella vio una película de un domo en Alemania, en que utilizaban a un chico que estaba en un skate, era un skate como volador. Entonces aprovechaba toda la pantalla, ¿no? No solamente una parte de la pantalla, sino que en una visita a un museo, él se subía a un skate y aprovechaba como ¿no? Toda la posibilidad de la pantalla, y así la gente podía seguir y ver y aprovechar las características técnicas del domo, ¿no? Quizás también algunas reglas como bien básicas. Ahora, a mí me daba mucho sentido cuando vimos recién el show que presentaron, ¿no? Y es una diferencia muy grande con la producción de televisión o videos contemporáneos, ¿no? Muchas veces los movimientos, cuando estudias producción audiovisual común y corriente, te dicen que los movimientos de cámara son de dos tipos al menos, quizás son tres, pero de dos. Uno tiene que ver con el zoom, ¿no? Cuando tú adelantas, cuando quieres como adelantar o poner atención en un objeto más adelante tuyo, lo que haces es un movimiento simple de óptica, ¿no? Entonces puedes hacer un zoom in, acercarte a ese elemento, o un zoom back, retroceder. Sin embargo, en la narrativa del cine de inmersión digital, eso no es algo posible. Tú te mueves con toda la pantalla. No sé si se dieron cuenta, pero nosotros seguíamos ahí y nos movíamos completamente con la pantalla hacia adelante, utilizando como esta parte del domo solamente, ¿no? Dando esa sensación de movimiento, engañando nuestra percepción, lo que nos daba la sensación como de ir hacia adelante y descender, ¿no? Utilizando solamente un juego digital, ¿no? En este domo que es un espacio físico. Y ayer, para solucionar, por ejemplo, el cohete que decía el compañero de Chile dice que el animador lo que hizo fue poner aquí que se lanzaba el cohete y terminaba acá. Por lo tanto, le llegaba a la espalda a los demás. Bueno, ahora tenemos la certeza de que tenemos, para poder hacer ese tipo de recurso, usar ese recurso de que las cosas van hacia arriba en un proyecto de inmersión digital, tendría que tratar de llegar a este punto, ¿no es cierto? No al centro, no hasta atrás, sino acá. En un momento cuando se planteó la posibilidad con Jesús de poder hablar sobre el lenguaje audiovisual, tenía algunas dudas respecto también de quiénes podrían ser los compañeros que estuvieran como escuchando, ¿no?, esta plática, ¿no? No quise como hacerla como muy técnica, ni tampoco trayendo cuestiones muy técnicas a colación, sino más bien algunos razonamientos un poco lógicos, prácticos, de lo que ustedes ven generalmente como en la televisión y a lo que se sienten y también cuando están frente a una producción de domo, ¿no? Es un primer acercamiento, ¿no? Y creo que vamos a ir complementándolo. Hay muchas cosas que aún tenemos que aprender, seguramente cuando tengamos la posibilidad de presentar la película y poder comentar más profundamente, podríamos en un momento ayudar a que otros compañeros tengan en cuenta algunas reglas que son fundamentales para la producción de domo de inmersión digital con nuestra experiencia. Nosotros seguimos como en la búsqueda de esas reglas, encontramos algunas como las que les estoy mostrando y como las que vemos, ¿no? Pero aún para nosotros es un desafío que todavía está que está ahí, ¿no? Que nos enfrentamos como todavía no estamos enfrentando y que esperamos que una vez que ya terminemos nuestra
producción podamos como quizás colaborar en que ustedes tengan en cuenta esas nuevas reglas de la producción audiovisual de inmersión digital para poder emprender sus proyectos. Me faltaba una. Bueno, también era como, ¿qué hacemos nosotros cuando queríamos como tener la sensación de que algo estaba muy lejos y queríamos llegar hacia ello? No sé si se dieron cuenta en el show, ahora lo que hacíamos era ir como desde abajo nada más, ¿no? Y desde abajo como acercarnos completamente con la pantalla y todo hacia adelante, ¿no? Era la única manera como de acercarse y ya no con el zoom, ¿no? Y bueno, es un primer acercamiento a los nuevos desafíos que tenemos que emprender. Hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero al menos tenemos la claridad de que no podemos seguir usando las mismas reglas de producción audiovisual, ya sea un conocimiento que tuvimos, porque tenemos esa nueva tarea, ¿no? Quizás no hubiésemos nunca entendido que las cosas son distintas si no hubiésemos emprendido estos proyectos que estamos emprendiendo desde hace 6 meses, ¿no? Les agradezco mucho y si tienen alguna consulta, ojalá que se las pueda contestar, si es que tienen alguna.